tema central que va a determinar hacia el futuro el juicio que va a haber sobre la sociedad argentina y sobre las sociedades en general en esta etapa histórica es cómo tratan a las edades mayores. Ese es un tema de valores humanos fundamental. Lo plantea el texto bíblico. Uno de los 10 mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre, que establece ya una dirección de cómo deberían ser tratadas las edades mayores. No es lo que está sucediendo en la actualidad. Pero el texto bíblico desarrolla todo esto en profundidad. En el texto bíblico, los mayores son los sabios, son aquellos a que hay que recurrir para gobernar las sociedades, son aquellos que después de una larga vida trabajada no deben ser arrojados a un costado, sino que deben ser, por el contrario, objeto de protección, de respeto profundo. En otras religiones, las edades mayores son profundamente respetadas. Hay cambios muy importantes en la demografía. La gente de edades superiores a los 65 años, de acuerdo a los últimos estimados de las Naciones Unidas, va a representar en el 2030, no estamos muy distantes del 2030, el 40% de toda la población mundial, entre el 35 y el 40% de la población mundial. Representaba, no muchos años atrás, menos del 10% de la población mundial. La esperanza de vida se ha ampliado sustancialmente por los avances médicos fundamentalmente, y estamos hablando de una población de edades mayores, de 65 años, de esta magnitud. Hoy en realidad se comienza a hablar cada vez más de la tercera edad y de la cuarta edad, porque la esperanza de vida se está extendiendo muy significativamente. No para los sectores pobres del planeta. Cada vez más se acentúa la distancia entre poder llegar a los 90 y la edad promedio en África, que no supera los 55 años de edad y en muchos países es menor a los 50. Frente a esta inmensa población de gente de tercera y de cuarta edad, ¿se aplica el texto bíblico? ¿Se aplica lo de honrarás a tu padre y a tu madre? La presión del consumismo, la alienación, el hedonismo, el egoísmo, el materialismo, va en la dirección opuesta. Va en dirección a ver a las edades mayores como una especie de estorbo, primero en la familia. Bueno, ¿qué hacemos con él que tiene determinada edad? A veces las respuestas son crueles directamente. ¿Qué hacemos con él? Lo depositamos. O sea, lo llevamos a un depósito de ancianos, donde nadie se ocupa mayormente de ellos, salvo sus necesidades más elementales, y donde viven en soledad virtualmente, con muy pocos vínculos sociales, porque no hay quien se ocupe a cultivar sistemáticamente lo que podrían aportar a la sociedad y lo que podrían aportar los unos a los otros.
esa es una solución cruel. Las sociedades más evolucionadas en su respeto a los ancianos, como la japonesa, por ejemplo, y otras sociedades orientales, no los depositan. Por lo pronto, la gran mayoría de las personas de tercera y cuarta edad pueden ser abuelos, pero abuelos activos. Y ese es un rol único. Dios nos ha dado el privilegio inmenso de criar, de hacernos de modo tal que podamos ser abuelos. Y la prolongación de la esperanza de vida permite que haya más abuelos que los que hubo nunca en la historia del género humano actualmente. Abuelos y en algunos casos bisabuelos también. Los abuelos tienen un rol en la naturaleza de cómo Dios hizo el universo único. La relación entre abuelo y nieto no es la relación entre padre y madre y nieto. La abuela y el abuelo establecen otro tipo de relación afectiva, de orientación, de amor, y los nietos valoran infinitamente esa relación. Los completa en aspectos esenciales. La mirada del abuelo es una mirada que los nietos valoran fenomenalmente. Es una mirada que siempre es desde el amor, desde la protección, desde ponerse en el lugar de ellos. La transmisión de solamente la empatía, o sea, la capacidad empática de los abuelos de ponerse en lugar de los nietos, ya enseña a los nietos a ser empáticos. Hay un ejercicio que se ha hecho en escuelas que ha dejado resultados fenomenales. Un ejercicio que se llamó Buscando mis raíces. Era la escuela de la comunidad judía de Venezuela, la escuela hebraica Moral y Luces, donde los chicos habían llegado de muchos países diferentes. Sus familias habían llegado de Marruecos, de España y otros de Europa después de la guerra, de diversos países de Europa, de Polonia, de Francia, de Alemania. Entonces hacía un ejercicio que era que los chicos fueran y le preguntaran a sus abuelos una lista larga de preguntas sobre cómo era la vida en donde los abuelos habían nacido y habían vivido buena parte de su vida. Después se tuvieron que ir, en muchos casos, por el antisemitismo, por el nazismo. ¿Cómo era la vida? ¿Qué comían? ¿Qué fiestas se celebraban? ¿Cómo se celebraban las fiestas? ¿Cómo eran las relaciones familiares? ¿Cómo se trataban a los mayores? ¿Cómo eran los distintos aspectos de la vida? Los chicos iban y tenían largas conversaciones con sus abuelos, tenían que hacer un informe y después se hacía una gran fiesta anual con todos los abuelos, con todos los chicos y con todos los padres, una multitud, que era la fiesta de Buscando mis raíces, en donde los chicos representaban aspectos de la vida en cada uno de los países de donde habían venido en base a lo que los abuelos les habían aportado. Era un ejercicio escolar donde los chicos aprendían muchísimo, pero lo que salió de allí en términos de fortalecimiento de las relaciones entre los abuelos y sus nietos fue prodigioso, porque los abuelos por primera vez alguien les preguntaba qué había sido su vida anterior, con todo detalle, y les preguntaba a nadie menos que sus nietos. Entonces los abuelos se desvivieron tratando de contestarles y buscaron fotos
y cuadros e ilustraciones, y en la fiesta anual de Buscando Mis Raíces se ponía toda esa exhibición de cómo había sido la vida. Y las abuelas cocinaban las comidas que eran las comidas típicas de donde habían vivido. Los abuelos son el puente entre las generaciones. El abuelo, por lo tanto, es una función central de la tercera y la cuarta edad que se deja de lado depositando a los abuelos en los depósitos de abuelos, echándolos de la familia para que no molesten.